parece, arrancamos. Esta tarde, como ya comentamos durante la mañana, la cerraremos con Paqui, con las actividades en sentido estricto de la Asociación Acción y Evolución, que será en torno a las 8 menos cuarto, 8. Hasta entonces, que quedan 2 horas y media, vamos a seguir el guión que esta mañana estuvimos desarrollando, de modo y manera que os recuerdo que estuvimos hablando de la denominada Constitución sextenaria del ser humano. No puntualicé, y la verdad es que ahí estaban los libros, pero no puntualicé que donde fundamentalmente he bebido a la hora de lo que estoy compartiendo con vosotros son de determinados textos de filosofía, perdón, de teosofía, fundamentalmente de Blavatsky y de Aníbal Sam, y en lo que son autores contemporáneos, la persona que a mi juicio mejor ha sabido recoger todo lo que la Constitución sextenaria es y todo lo que como esbozo de guión yo estoy desarrollando, es un señor llamado Taimmi, Ika Taimmi. Ika Taimmi fue catedrático de química en la India, además de ser una persona muy versada en temas teológicos, filosóficos y también un gran teósofo. No escribió demasiados libros, todos los libros que escribió son de una enorme profundidad, todos están gratuitos en la red, absolutamente, pero algunos además están publicados en texto. Nosotros hemos traído aquí uno en concreto que es el conocimiento de sí mismo. En la internet lo podéis encontrar como la regeneración de sí mismo, y es el libro que sobre todo en su segunda parte estructura muy bien todos los componentes, todos los cuerpos, todos los vehículos, todos los aspectos que estamos desarrollando nosotros en el taller con una serie de consejos prácticos. Igualmente, además del libro de Taimmi, tenéis ahí a vuestra disposición un libro de Blavatsky, Las claves de la teosofía. Y lo que sí hemos hecho, porque nos lo han enviado a través de la Sociedad Teosófica, es que este tipo de libros en Sevilla ahora lo vais a tener a vuestra disposición en el llamado Rincón de Kiko, en la calle San José, que va a tener una pequeña biblioteca de textos teosóficos. No obstante, aquí estamos aplicando precios especiales porque al venderse fuera de los circuitos no se aplica IVA, con lo que estos libros, que son a 12 y a 15 euros, los estamos vendiendo a 10 euros cada uno. Lo que pasa es que del conocimiento de sí mismo me parece que ya no quedaba ninguno. De la clave de la teosofía creo que quedan todavía 3 o 4. Vamos a seguir con el guión, por tanto. El cuerpo físico denso. Hemos hecho referencia a la importancia de la vida saludable, a la necesidad de escucharlo. En tercer lugar, que escuchándolo no significa hacerle caso y que tenemos que tener el sentido común como para vislumbrar hasta qué punto le hacemos caso o no le hacemos caso. Pusimos una serie de ejemplos prácticos. En cuarto lugar, en ese hacerle caso o no hacerle caso, la importancia de que el cuerpo haga lo que nosotros consideramos que hay que hacer, de ahí la importancia de la voluntad y la importancia de una moderada autodisciplina. Con relación a la moderada autodisciplina pusimos algunos ejemplos basados en prácticas religiosas. Ha habido una persona entre vosotros que al terminar el taller esta mañana me hacía referencia, me imagino que no le importa que lo comparta públicamente, a cómo para ella, porque es una chica, cómo para ella la práctica de la cuaresma católica le ha aportado mucho a su vida, precisamente en orden a disciplinar moderadamente, pero disciplinar al cuerpo. Ella me decía que cuando comienza la cuaresma, que son 40 días, se preguntaba a sí misma, ¿qué es lo que más me apetece tomar? Y me decía, un año eran pipas. Entonces lo que hice fue durante los 40 días no comer pipas. Al año siguiente era tomar Coca-Cola. Lo que hice durante los 40 días fue no tomar Coca-Cola. Esto que en sí es una cosa que puede parecerle a la mente concreta muy tontona, no es tontona, porque además la moderada autodisciplina es algo tan simple como esto. No se trata, lo hemos comentado esta mañana, de flagelar ni nada parecido. Es una moderada disciplina que cada uno de vosotros, cada ser humano, debería poner en práctica de la forma que viera, de la forma que sintiera. No hay una regla, no hay un protocolo. Para algunas personas es pues levantarse temprano, para otras personas es el salir de paseo que comentábamos que esta mañana también como el ejemplo práctico. Cada cual tiene su forma o debería tener su forma de disciplinar al cuerpo. Pero esa disciplina es importante porque lo que hemos comentado con relación al cuerpo emocional y lo que hemos comentado con relación, o vamos a comentar ahora con relación al cuerpo mental, esa voluntad, la presencia de esa voluntad y de esa disciplina es muy importante. Ese análisis del cuerpo físico denso lo terminábamos
con la referencia que lo estamos construyendo permanentemente, lo recordaréis, y lo estamos construyendo y reconstruyendo precisamente con los materiales que le aportamos a modo de ladrillo, cemento y argamasa, con lo que estamos construyendo día a día nuestro cuerpo físico. De ahí la importancia de estar atentos a la vibración, a la mayor o menor densidad o sutilidad de las bebidas, de los alimentos que ingerimos. Compartimos en ese sentido la importancia del vegetarianismo, aunque también estuvimos hablando de que el vegetarianismo tiene un componente de compasión que no tiene que ver con este componente más egoico, que estás pensando en ti, en lo que te sienta a ti mejor, sino que es un elemento de compasión hacia la naturaleza y hacia el conjunto de los seres vivos. Visto así el cuerpo físico denso, pasamos al cuerpo etérico. Con relación al cuerpo etérico, lo primero que planteamos es que obviamente no lo vemos la mayoría de los seres humanos, aunque hay gente que lo ve. Y los que lo ven, lo que perciben es que sobresale unos centímetros más allá del cuerpo físico. Dicho de una forma clara, es más grande, un poquito más grande que el cuerpo físico. Y comentábamos que muchas corrientes espirituales, incluida la cristiana, hacen referencia a este componente que a lo mejor la primera vez que se oye hablar de él suena raro, ¿no? Un cuerpo etérico, ¿esto qué es, no? Bien, pues poníamos como ejemplo que el Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, habla del cordón de plata. Y el cordón de plata es precisamente el flujo de energía que fluye continuamente desde el cuerpo etérico al cuerpo físico denso, trasladando por ahí lo que después estuvimos hablando de la vitalidad, porque el cuerpo físico, el cuerpo etérico tiene tres funciones fundamentales. Hablábamos de que hace doble corpóreo del cuerpo físico denso, poníamos el ejemplo del puzzle, el tapete del puzzle, las piezas que vamos poniendo encima. El tapete del puzzle sería el cuerpo etérico, las piezas sería el cuerpo físico denso, y también hablábamos de que ese doble corpóreo es como una pauta, como un patrón que sigue el cuerpo físico en su configuración, de la misma forma que a la hora de hacer el puzzle a lo mejor seguimos un determinado patrón, y poníamos el ejemplo del embarazo del feto, de la multiplicación celular de las dos células a los 9 billones de células desde que se produce la fecundación hasta que se produce el parto, y cómo en todo ese proceso de reproducción celular las células se van poniendo siempre por el mismo orden, conforme una misma pauta, conforme un mismo esquema, siguiendo precisamente la pauta y el esquema que le marca el cuerpo etérico. El cuerpo etérico, por tanto, hace de doble corpóreo. El cuerpo etérico hace también de canal por el que se puede captar la vitalidad del entorno, el principio vital, la vida que nos rodea, en la naturaleza, el sol, etcétera, porque nuestro cuerpo físico no tiene instrumentos para eso. Sin embargo, el cuerpo etérico, que es más sutil, sí tiene esa capacidad y la traslada, la transmite, la proyecta hacia el cuerpo físico denso. Hablábamos de situaciones en donde por la mañana estás desganado, no tienes ganas de levantarte, que si no estás bien de ánimo, etcétera. Eso normalmente son problemas de vitalidad. Incluso muchos problemas asociados a temas psíquicos y depresivos son problemas de vitalidad, que no se solucionan ni con medicina ni con alimentación, sino con algo tan simple como saber que ahí está la vida en nuestro entorno y recoger esa vida a través del cuerpo etérico. Si lo hacemos de manera consciente, tiene más potencia, y que le llegue al cuerpo físico, y que ese cuerpo físico recoja sobre todo la potencia y la vitalidad del sol y también de la naturaleza. Y os recordaba que esto nos ha pasado a todos, ¿no? De ir a dar un paseo a la playa, de ir a dar un paseo por la montaña, o simplemente dando un paseo por la calle en una zona de arboleda, y siente que antes de comenzar el paseo y al finalizarlo ha pasado algo, y lo que ha pasado precisamente es esa aportación de vitalidad, esa aportación de vida que el cuerpo etérico le realiza al cuerpo físico. Por tanto, hace de doble corpóreo, realiza la proyección de la vitalidad hacia el cuerpo físico, y en tercer lugar, el cuerpo etérico, también comentábamos esta mañana, que es quien, también por su sutilidad, tiene la capacidad de transmitir al cuerpo físico todo lo que viene del mundo emocional y todo lo que viene del mundo mental, las emociones y los pensamientos. Y esto, que es una función normal del cuerpo etérico, y es como precisamente esas emociones y pensamientos repercuten e influyen en el cuerpo físico, tiene un elemento muy importante a considerar, y es que debido a ello el propio cuerpo etérico se ve influido por nuestras emociones y nuestros pensamientos. Al hacer de transmisor del componente emocional y mental hacia el cuerpo físico, el cuerpo etérico los recibe y los transmite, pero a su vez se ve afectado, con lo que la mayor o menor capacidad que tenga nuestro cuerpo etérico de proyectar vitalidad, de realizar esta función de vitalidad que antes comentábamos, va a depender de cómo él se encuentre.
y se va a encontrar mejor o peor en función de cuáles sean nuestras emociones y de cuáles sean nuestros pensamientos, lo cual le da mucha importancia también, todo está en interacción lógicamente, a nuestro mundo emocional y a nuestro mundo mental. A continuación pasábamos precisamente ya al ámbito emocional. Hemos hablado del plano astral, hemos hecho referencia a cómo nos estamos moviendo en el con el cuerpo físico denso, nos estamos moviendo en el plano físico y con el cuerpo etérico, cómo con el cuerpo emocional nos movemos en el plano astral y cómo con el vehículo mental, mente concreta, lo que hemos llamado al final de la mañana la mente inferior o mente concreta, nos movemos en el plano mental. Para entender mejor esto poníamos el ejemplo del agua. El H2O es capaz de desarrollar su actividad en el ámbito líquido, en el ámbito sólido, en el ámbito gaseoso. Analógicamente, el ámbito sólido del agua sería en nuestro caso el plano físico, el ámbito líquido del agua sería en nuestro caso el plano astral y la parte gaseosa del agua sería en nuestro caso el plano mental. Eso para que nos sirviera de alguna forma a esa cosa tan extraña en principio de que estamos siendo capaces de desenvolvernos en tres planos distintos. También recordábamos que en el plano astral hay de todo, hay modalidades de vida de muchas frecuencias vibracionales que vulgarmente se clasifican en el astral inferior y en el astral superior, pero que eso es un esquema muy de andar por casa, pero ilustra a lo que quiero hacer referencia, y que finalmente nosotros entramos en contacto en el plano astral con las formas de vida de ese plano en función de la frecuencia vibracional nuestra, emocionalmente hablando, de tal forma que a una mayor frecuencia vibracional, a un mundo emocional más equilibrado, más armónico, más sutil, entramos en contacto en el plano astral con modalidades de vida también más sutiles. Y todo lo contrario, cuando tenemos un mundo emocional más cargado, más deteriorado, más tensionado, tendemos a entrar en contacto con formas de vida del astral más densificadas. A partir de ahí hablábamos de ojo con los mensajes, cuando vemos mensajes, cuando percibimos visualizaciones, ojo con eso, porque en muchos casos pueden ser simplemente bromas, decíamos, bromas de esas entidades del bajo astral. Y hay gente que lo recibe, gente que de buena fe considera que están recibiendo no sé qué y te lo transmiten a ti. Y no te están engañando porque ellos consideran de verdad que te están transmitiendo algo que es certero, pero realmente no. Y poníamos en evidencia la necesidad de, hombre, conocer, no cómo anda la persona que se acerca a ti diciéndote que ha visto no sé qué, que ha percibido no sé cuánto, porque en función de cómo emocionalmente esté, es una pista fundamental, ¿no? Básica, como para darle mayor o menor credibilidad a eso que te está transmitiendo, o sobre todo para saber de qué plano o de qué ámbito del plano astral puede proceder ese mensaje. Entrábamos a partir de ahí ya en el ámbito puramente de las emociones, en el ámbito de los deseos. Pusimos primero sobre el tapete la necesidad de cuestionar eso que a veces se dice de no tener deseos, porque eso, repito lo que comentábamos esta mañana, es cierto en un momento determinado del sendero espiritual. Pero ese momento determinado del sendero espiritual no es de ninguno de nosotros. Llegará en nuestro camino, llegará en nuestro proceso, pero no es el momento. Ahora mismo el ámbito de los deseos es un ámbito importante en lo que es nuestro desarrollo, y es importante porque detrás de los deseos tenemos que ser conscientes que hay voluntad, y la voluntad es importante ejercitarla. Eso sí, siendo consciente, como comentábamos, que en el ámbito de los deseos hay dos grandes gamas: los deseos de baja gama y los deseos de alta gama, los deseos de baja frecuencia y los deseos de alta frecuencia, los deseos egoicos, llenos de ira, de conflicto, de violencia, de envidia, etcétera, etcétera, y deseos altruistas, generosos, llenos de compasión, etcétera, etcétera. Esa gama que hay en los seres humanos tenemos que verla en nosotros mismos, ver el tipo de emociones y el tipo de deseos de ambas tipologías que aparecen. Y visto esto, la clave está en podar los deseos de baja gama y en potenciar los de gama alta. Decíamos, vamos a entrar en las dos cosas. Vamos a ver cómo podar los deseos de baja gama y cómo potenciar los de alta gama. Con relación a esto segundo, a cómo potenciar los de alta gama, hablábamos de que había dos fases, dos pasos. Primero, vamos a llamarlo aspiraciones. Y apuntaba, qué tontería, ¿no? Nada más que por llamarlo aspiraciones, ¿va a cambiar algo? Pues sí, efectivamente. En primer lugar, es lógico llamarlo aspiraciones porque ese tipo de deseos de alta gama tienen que ver en sintonía, en frecuencia vibracional, con las características esenciales de nuestro componente álmico, del que hablaremos ahora, esta tarde precisamente. Nuestro componente álmico tiene unas características, tiene unas señas de identidad,
tiene una frecuencia vibracional y está lleno de bondad, está lleno de frecuencia alta, está lleno de sutilidad, está lleno de cualidades que cuando hablamos desde el punto de vista de los deseos son de alta gama. Y nuestros deseos de alta gama están en conexión con esos componentes y esas señas de identidad de nuestro componente álmico. De ahí que sea interesante y sea realista llamarle aspiraciones, porque es una forma de, desde el ámbito del cuaternario inferior, desde el ámbito de nuestro yo físico, mental y emocional, conectar con lo que realmente somos de nuestro yo superior, en concreto del componente álmico. Y decíamos también a continuación que el simple hecho de llamarle aspiraciones, que es lógico llamarle así por lo que acabo de apuntar, tiene sentido. Ejemplo, al problema no le llame problema, llámale experiencia-oportunidad. Y a partir de ahí todo cambia. Hablábamos de, ya no tenemos ningún cojín rojo por aquí en medio, pero hablábamos, este cojín que tiene aquí Paqui, si esto lo consideramos un problema, ¿qué es lo que sucede? Que el cojín se agranda y nosotros nos disminuimos. Si esto en lugar de llamarlo problema le llamamos una experiencia-oportunidad, que además es la realidad, porque todas las cosas que van apareciendo en la vida son experiencias, oportunidades para nuestro crecimiento personal, nuestra evolución conciencial y nuestro desarrollo espiritual, como eso es verdad, en lugar de llamarlo problema, lo llamas experiencia, oportunidad, y el cojín decrece de tamaño y tú te agrandas. Esto es así, esto es real. Bueno, pues con la aspiración, en lugar de llamarlo deseo, es exactamente igual. Es importante llamarlo aspiración. Para expandir, para potenciar los deseos de alta gama, lo primero es llamarle aspiraciones. Y en segundo lugar, convertirlo en realidad. ¿Te quieres desarrollar espiritualmente? Pues hazlo, hazlo. Y siempre hablamos, no, es que me pasa no sé qué, es que me pasa no sé cuánto, es que tengo este condicionante, es que el trabajo, es que la familia. Oye, pues tú contigo mismo, las encarnaciones hay que aprovecharlas. Hacemos una enorme labor reencarnando, que esto es un pequeño lío. Ahora cuando hablemos del tema álmico, esto es un pequeño lío. Tenemos que dedicar tiempo y energía a este tema de volver a encarnar y volver a encarnar. Vamos a intentar sacarle jugo a las encarnaciones. Una vez que estamos aquí, que no pase el tiempo con los brazos cruzados. Y si percibimos que en nuestra vida hay elementos que por algún motivo te están dificultando, intenta quitarlos de en medio. Y sí, aparece la mente concreta y te dice, pero ojo, yo el trabajo, ¿cómo voy a dejar el trabajo? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? Oye, vamos a ser consecuentes, vamos a tirar para adelante, vamos a confiar en la vida. La voluntad para que la aspiración no se quede en aspiración, sino que se convierta en algo real, es clave y sobre ello abundamos mucho esta mañana. Y con relación a los deseos de baja gama, que tenemos que podarlo, hablábamos de tirarnos a la piscina, que hay que conocer a fondo nuestras emociones de baja gama, reconocer que están ahí, no ocultarlas, darnos cuenta de que aparecen y tirarte a la piscina para bucear hasta saber qué es lo que se esconde, qué es lo que tiene en la raíz misma esas emociones. Pusimos algunos ejemplos de cómo llevar ello a cabo y también hablamos que esto es aplicable a las famosas sombras. Casi todos los seres humanos tenemos sombras. Esas sombras hay que reconocerlas, hay que aceptarlas, hay que meterse dentro para saber qué es lo que hay ahí escondido. Y de esa manera, con esa práctica continua, iremos viendo cómo posiblemente vuelva a repetirse la situación, vuelva a repetirse, pero poco a poco vas adquiriendo un control y vas sobre todo adquiriendo una serenidad para que esas emociones de baja gama vayan desapareciendo de tu vida. Todo esto lo desarrollamos esta mañana y llegado a este punto comentábamos también que no obstante, y aquí Teresa, que no sé por dónde anda Teresa ahora. Teresa. Teresa tuvo con nosotros la deferencia de compartir la experiencia del fallecimiento de sus dos hijos, pero vamos, fundamentalmente en el primer caso, con 2 años y medio en un accidente de tráfico, y eso me sirvió para, ciñéndonos a ese ejemplo, poner de manifiesto que, además de todo lo dicho en el ámbito emocional a veces ocurren cosas en la vida que originan auténticos terremotos, auténticas tempestades. Y pues pusimos el ejemplo precisamente de la pérdida de un hijo a una edad temprana por enfermedad, por accidente. Eso es un terremoto, eso es un huracán de una enorme magnitud. Eso es toda una tempestad. Cuando eso ocurre en la vida, el sentido común lleva a que bien por gestión propia o buscando un apoyo externo de terapeutas y de psicólogos, lo primero está en que esa tempestad amengüe. Porque mientras que esa tempestad no amengüe, la persona está aturdida. La persona está como metida en una lavadora en un centrifugado. Ahí no hay forma de avanzar, ahí no hay forma de trabajar en nada, ¿no? Es muy importante, por tanto, en primer lugar, que esa tempestad amengüe.
y si hace falta acudir al apoyo de un terapeuta, de un psicólogo para hacerlo, se hace. Ahora bien, cuando la tempestad se ha convertido en borrasca, decíamos que teníamos dos opciones: o seguir dándole vuelta en el ámbito emocional a la borrasca, o decir no, voy a dejar la borrasca ahí, voy a aceptar que hay una borrasca en mi vida, la voy a meter en un cajón y voy a irme a otro plano, me voy a ir a otro sitio, porque allí puede ser que encuentre los instrumentos para solucionar y para que esa borrasca por fin desaparezca de mi vida. En lugar de intentar ahí darle vuelta desde lo emocional una vez y otra vez a la borrasca, que raramente se consigue nada, y cuando se consigue algo realmente es pasajero porque vuelve a reaparecer, siguiendo el consejo que sacábamos a la palestra de Einstein, de que un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó, nos vamos a ir a otro plano, que en este caso es el plano mental, y allí vamos a ver, ahora toca precisamente, qué es lo que tenemos que hacer para adquirir unas herramientas que en su momento nos permitan volver al ámbito emocional y quitar de en medio, entonces sí, esa borrasca, pero no incidiendo más y más y más en el mismo plano emocional, sino yéndonos al plano mental. Y dicho esto, empezamos ya a hablar también del plano mental. Y dentro del plano mental señalamos que tiene una singularidad importantísima, que como tantas cosas de las que esta mañana hemos ido compartiendo, ido recordando, está descrita desde la noche de los tiempos, en textos espirituales de enorme potencia. Y lo que nos dicen esos textos, lo que nos dicen esas corrientes espirituales, lo que nos dicen esos sabios y sabias es que el ámbito mental tiene la característica de, primero, tener dos niveles: el ámbito mental inferior y el ámbito mental superior. El inferior, llamado normalmente por la psicología moderna mente concreta, y la mente abstracta, el ámbito mental superior. Tiene esos dos niveles, pero la característica esencial no es que tenga dos niveles, sino que el nivel inferior está integrado en el cuaternario inferior, está integrado en nuestro yo físico, mental y emocional. Si hablábamos de conductor y coche, el componente mental inferior pertenece al coche, configura el cuerpo mental del coche. En cambio, la mente abstracta, el nivel mental superior, no pertenece al coche, pertenece al conductor. Está integrado en el conductor, está integrado en uno de los constituyentes. Decíamos que el conductor, que el yo superior, el trinario superior, está compuesto de espíritu, alma universal y alma. Pues bien, el alma, en el lenguaje que vamos a utilizar, se denomina cuerpo causal, porque ahí se aglutinan en ese cuerpo causal una serie de componentes de los que vamos a hablar seguidamente. Y entre los componentes del cuerpo causal está precisamente la mente abstracta. La mente abstracta pertenece al trinario superior, pertenece al yo superior. Y os preguntaba, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida, hablando de nuestro yo superior, hablando de nuestra dimensión espiritual, divina, como queréis llamarla, álmica, y hablando también del componente físico, mental, emocional que tenemos para andar por aquí, cuántas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo? ¿Qué tengo que hacer para que lo que realmente soy coja por fin el mando y de alguna forma conecte y ponga bajo su mando a lo que estoy haciendo, a mis comportamientos, a mis emociones, a mis pensamientos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está el punto de conexión? ¿Dónde está ese punto de conexión? Seguro que eso lo habéis preguntado muchas veces. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Dónde está ese punto de conexión? ¿Dónde está el punto de conexión? Utilizando el símil del coche que utilizamos todos nosotros, que cuando yo me monto en el coche sé que me siento en el asiento del piloto, enciendo la llave, cojo el volante y piso el embrague, meto la marcha, acelero y ya está, y empiezo a andar. Así sé que tengo que hacerlo. Bueno, pues hablando del yo superior y hablando de nuestro yo inferior, hablando del yo superior y hablando del cuaternario inferior, ¿dónde está ese punto de conexión? ¿Cuál es la clave para que ese arranque, para que ese mando desde arriba podamos coger el de abajo? Seguro que eso lo habéis preguntado muchas veces. Pues bien, la clave está precisamente ahí, en este juego entre una mente concreta, un nivel mental inferior que pertenece al coche, y un nivel mental superior, mente abstracta, que está integrada en el conductor. Y ahí hay un punto de conexión, decíamos esta mañana, entre ambos. Un punto. Y ese punto no tiene denominación en el lenguaje castellano, no tiene denominación en el lenguaje inglés, no tiene denominación en lenguas modernas. Curioso, porque hemos perdido la sabiduría acerca de ello. En cambio, sí tiene denominación en lengua antigua. Concretamente en una lengua antigua tan antigua como el sánscrito, que sí tiene una palabra precisa y concreta para hacer referencia a ese punto que conecta el nivel inferior con el nivel superior y por tanto el yo superior con nuestra personalidad, con nuestro cuaternario inferior. Y esa palabra, la citábamos esta mañana, es antakarana.
Y la clave está precisamente en que ese antacarana no sea un embrión, no sea algo en potencia, sino que realmente se desarrolle, crezca, porque en la medida en que ese antacarana crezca, actúa como puente por el que nuestro yo superior empieza, en la metáfora que esta mañana usábamos, empieza a llover. Es una lluvia de todo lo que realmente somos, de nuestros componentes espirituales, búdicos y álmicos, una lluvia hacia el yo inferior. Y esa lluvia, os decía al principio, cuando esto es una práctica que nunca hemos llevado a cabo, es como una tierra seca, una tierra que está muy seca. Claro, cuando empieza a llover, al principio la tierra chupa el agua, pero no la cala, porque estaba tan seca la pobre que no ha lugar a que cale, no llega al acuífero, por decirlo de alguna forma. Pero en la medida en que la lluvia siga, ya la tierra ya sí se va empapando y ya va llegando al acuífero. Y eso es lo que posibilita, salvando la metáfora o utilizando la metáfora para nuestro caso real, eso es lo que posibilita que nuestro yo superior vaya empapando todos los componentes de nuestro cuaternario inferior. Es lo que posibilita que nuestros pensamientos de la mente concreta, es lo que posibilita que nuestras emociones, es lo que posibilita incluso que nuestros componentes físicos y desde luego nuestras conductas y nuestros comportamientos estén ya impregnados de lo que realmente somos, estén impregnados de esa dimensión álmica y espiritual y búdica que es lo que realmente somos. Esa lluvia. Pero para que esa lluvia se produzca, el puente tiene que crearse y desarrollarse. Y ese puente es antacarana. Y la pregunta que esta mañana quedó abierta es, bueno, ¿y cómo? Bien, ahí nos quedamos esta mañana. Llegado a este punto, tenemos que hablar del cuerpo del cuerpo mental, es decir, estamos todavía en el cuaternario inferior, la mente concreta, tenemos que hablar de ello, y a continuación de la mente abstracta, y gracias a la mente abstracta empezamos a hablar ya de nuestro yo superior, ¿vale? Con relación al cuerpo mental, en los talleres que he compartido a través de la Asociación Acción y Evolución, en estos años pasados, he hecho mucha referencia a ello. Muchos sois caras conocidas y no voy a hacer, por tanto, una duplicidad de lo que ya he expuesto en esos otros talleres. Sí voy a hacer un esquema muy simple, muy simple. La mente concreta tiene muchas funcionalidades y es válida para muchas cosas. Organizar algo como esto exige que la mente concreta desarrolle una labor. Todas las personas que están en la Asociación Acción y Evolución han tenido que utilizar su mente concreta para programar el tema, difundirlo, el hotel, que si pito, que si flauta, para hacer esto posible. La mente concreta vale para organizar, para planificar. La mente concreta es muy útil para plasmar nuestros dones y nuestros talentos de mucho tipo y de mucha variedad. Para todo eso sirve la mente concreta. Pero ojo, la mente concreta no sirve para algo donde tontamente, neciamente, el ser humano creemos que sí sirve. Y lo que la mente concreta nos sirve es para ver, vivir, entender y comprender la vida. Comprender, entender, ver y vivir la vida, la mente concreta no está hecho para eso. Coger el manual de instrucciones de vuestra mente concreta, por favor. Consultar sus funcionalidades y veréis que no está. Es más, en el mío, en el manual de instrucciones de mi mente concreta, después de poner en negro cuáles son sus funcionalidades, en letra roja al final me dice, pero ojo, entre las funcionalidades de la mente concreta no se encuentra el comprender, entender, ver y vivir la vida. Y lo tiene en rojo así para que se vea bien. Sin embargo, ¿cuánta gente cree que la vida puede ser entendida y comprendida, puede ser vivida, puede ser vista desde la mente concreta? Cuando la mente concreta no sirve para eso. Insisto, sirve para muchas cosas, pero no sirve para eso. La mente concreta es esa voz en la cabeza que habla sin parar. Es esa loca de la casa de la que hablaba Santa Teresa de Jesús. Y a la mente concreta, a nuestro componente mental, tenemos que tranquilizarlo, tenemos que serenarlo. Y tenemos que decirle muchas veces, pero muchas, mente, cállate, tú para esto no sirve, ya te llamaré cuando te necesite. Mente, cállate, tú para esto no sirve, ya te llamaré cuando te necesite. La mente aparece continuamente, juzgando, prejuzgando, opinando. Mente, ¿te quieres callar? Que tú para esto no sirve, que ya te llamaré cuando haya una función que realmente tú puedas llevar a cabo. La mente concreta, cuando le damos la responsabilidad de comprender, entender, ver y vivir la vida, lo primero que hace es que todo lo ve torcido. Que todo lo ve torcido.
El ejemplo que me gusta poner es el vaso de agua, el vaso de cristal con agua y el lápiz. Tenemos un lápiz perfectamente derecho, lo introducimos dentro del vaso con agua y lo miramos a través del cristal. ¿Qué le pasa al lápiz? Que se dobla. ¿Qué cosa más extraña? Sacamos el lápiz y vuelve a estar derecho fuera del agua. Lo volvemos a introducir en el vaso, miramos a través del vaso y vuelve a estar torcido. Lo sacamos y vuelve a estar derecho. ¿Esto qué es? ¿Un truco de magia? No, sabemos que es simplemente algo enormemente sencillo. El lápiz siempre está derecho. Siempre, siempre está derecho. El único tema está en que cuando se introduce en el agua y en el vaso de cristal, hay un efecto óptico como consecuencia de los ángulos del cristal y del agua, hay una deformación óptica que aparenta que el lápiz se ha torcido. Pero es mentira, el lápiz no se ha torcido, el lápiz está derecho. Pues bien, cuando a la mente concreta le permitimos que nos diga cosas acerca de cómo comprende la vida, entiende la vida, ve la vida, vive la vida, la ve torcida. Siempre la ve torcida, siempre hay algo que está mal, porque la mente concreta funciona en la dualidad, es un sistema operativo, no puede evitarlo. La mente concreta, por ejemplo, el lenguaje es resultado de la mente concreta. Daros cuenta que en el lenguaje está la dualidad. Toda palabra en el lenguaje tiene su antónimo. Hablas de amor y está presente el odio, hablas del odio y está presente el amor, y así podía seguir. Siempre hay un juego de dualidades, porque la mente concreta funciona así, opera así. Y cuando a la mente concreta le damos el depósito de confianza de ver y entender la vida, la ve torcida. Pero, y cuando digo esto hay gente que parece que le estoy dando una mala noticia. La realidad es que la vida no está torcida. Esa es la realidad. La realidad es que todo es exactamente como corresponde que sea. La realidad es que nada sobra ni falta. La realidad es que todo encaja. La realidad es que todo tiene su sentido profundo, la realidad es que todo tiene su porqué y su para qué, en clave de nuestro crecimiento y desarrollo. Eso es lo real. Y esto, por cierto, debería ser una buena noticia, no una mala noticia. Y lo que tenemos que hacer es llenarnos de confianza en la vida. No voy a entrar ahora en ello porque no tenemos el tiempo suficiente, pero en muchas charlas he hecho referencia a la práctica de la ventana, que es asomaros por la ventana por la noche y mirar el firmamento. Y una vez que hayáis repasado lo que hay ahí, a ver quién es capaz de decir que las cosas tendrían que ser de otra manera. En ese universo de 13.800 millones de años, de 150.000 millones de kilómetros, perdón, 150.000 millones de años luz que tiene como diámetro conocido, donde hay 7.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de estrellas, algunas con Andrómeda con más de 1 billón de estrellas, cada una de ellas con sistemas planetarios, y todo a una enorme velocidad circulando por ese universo, y todo es así. Que alguien diga en su sano juicio que eso no funciona, que las cosas habría que cambiarlas. La vida es perfecta. El único tema es que nosotros, desde nuestra percepción egoica y desde nuestra limitada percepción a través de la mente concreta, la vemos torcida y nos empeñamos que las cosas tendrían que ser de otra manera. Y la realidad es que en vuestra vida todo es como corresponde que sea. Y cuando ocurren cosas que a la mente concreta no le gustan, bien, a la mente concreta no le gustan, pero esas cosas son precisamente las que tienen que ocurrir. Y la estáis creando, lo estamos generando nosotros mismos desde lo que profundamente somos, para impulsarnos en nuestro proceso de crecimiento, para sacarle rentabilidad, apuntar esta palabra, ahora volveremos a ella, para sacarle rentabilidad a nuestra encarnación. ¿No habéis planteado nunca que es un ejemplo que leíamos recientemente, Lola y yo, en un autor, que ¿cómo es el autor de Lola? Powell, Arthur Powell. Él pone un ejemplo que la encarnación, ahora veremos por qué, es como una especie de inversión y que hay que sacarle rentabilidad, ya que al estar aquí nos estamos invirtiendo, ahora ya veremos el cómo, a esto hay que sacarle rentabilidad. No podemos que se nos pase una encarnación y otra encarnación y otra encarnación. Eso es como derrochar un capitalito que tuviéramos y que estamos ahí proyectándolo en encarnación y no le sacamos rentabilidad. Hay que sacarle rentabilidad. Y para sacarle rentabilidad tenemos que ser conscientes que todo tiene su sentido. Todos los maestros espirituales, esos mahatmas de lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Cuando hacíamos referencia a ojo con el psiquismo, a ojo con el negocio, y hablábamos de una serie de cosas, que si los registros akásicos, que si la kundalini, y hablábamos de los mahatmas y a colación de ellos los maestros ascendidos. Cuando hablábamos de los mahatmas, esos mahatmas nos han enseñado todos que hay que tener confianza en la vida. Al más cercano a la mayoría de vosotros, que será Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, él lo expresaba metafóricamente, pero lo expresaba de una forma preciosa, cuando dijo aquello de ni un cabello de tu cabeza se cae si no es por la voluntad del Padre.
Nada ocurre por casualidad. Todo tiene su sentido profundo, todo, todo, todo. Y nosotros, en lugar de confiar, que es lo que nos llama nuestro yo superior a confiar plenamente, lo que hacemos es enfrascarnos, identificarnos con nuestro coche, identificarnos con nuestro yo físico, mental y emocional, y desde ahí juzgar, opinar, y nos creemos que somos la releche, considerando que las cosas están mal y que nosotros tenemos que arreglarlas. Vamos a respirar, y vamos a intentar poco a poco salir de esa identificación con los elementos de nuestro cuaternario inferior y empezar a identificarnos con el yo superior y sus componentes, que es lo que realmente somos. Y para esto es importante ser consciente de que la mente concreta no sirve para ver la vida y vivirla, porque todo lo ve torcido. Y por supuesto, la mente concreta tiene otra característica, también me he referido a ella en talleres anteriores, que la mente no ve, sino que piensa. Esto es obvio, ¿no? Vuestra mente ve. No digo los ojos, digo la mente. La mente ve. La mente piensa. Es la forma de operar de la mente, ¿verdad? La mente piensa. Con lo que cuando tenemos algo delante, la mente no está viendo lo que tiene delante. Está pensando acerca de lo que tiene delante. Apuntar esto bien. Está pensando acerca de. Pensando acerca de. Eso es lo que hace la mente, pensar acerca de. Tenemos delante una flor, tenemos delante una rosa. ¿Qué hace la mente? Piensa acerca de. Piensa acerca de la rosa. Pensar acerca de, ¿qué es lo que representa? Es utilizar a la persona o al objeto, en este caso a una rosa, utilizarla de pantalla para sobre ella yo proyectar mi sistema de creencias, mi forma de ver la vida, mis concepciones, mis ideas. ¡Yum! Y a esa pobre rosa empezamos a llamarla hermosa. Y la rosa no es hermosa. Mientras que a la rosa la veamos hermosa, es que no la estamos viendo, estamos pensando acerca de ella. Mientras que al cardo borriquero lo veamos feo, es que no lo estamos viendo, estamos pensando acerca de, y estamos proyectando sobre esa persona, sobre ese objeto, nuestro mundo mental. Y lo mismo ocurre con las personas. No las vemos, tenemos que reconocer que nos cuesta mucho trabajo ver a la gente. Lo que hacemos es pensar acerca de ellas. Esa puerta de acceso a este salón se abre y ahora entra cualquier persona que no conocemos. No sé, que despistada, por ejemplo, entra aquí y no lo hemos visto ninguno en nuestra vida. Y bueno, ya que entra, se viene aquí a los que estamos hablando y se dirige a Paqui, pongamos por caso. Bueno, en el trayecto de la puerta a Paqui, todos los que estamos aquí ya la hemos diagnosticado, escaneado y formulado un montón de opiniones, de juicios y de consideraciones acerca de ella. En función de su vestido, en función de su estatura, en función de su sexo, en función de su peinado, en función de cómo ande, en función de si tiene gafa o no tiene gafa. Blum, 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 blum. Oye, que ya sabemos cómo es. Lleva aquí en la habitación 10 segundos y ya sabemos cómo es. Si nos reímos, y hay que reírse mucho de nosotros mismos, pero esto funciona así, La mente concreta se pone bla, 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 y plin, 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 por un montón de prejuicios, de sistemas de creencias, bla, 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 ya te tiene hecho el perfil de la persona. Y no estamos viendo a la persona, es que no le estamos dando ni oportunidad, no nos estamos dando ni la oportunidad de verla. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y por tanto, esa es otra función, o disfunción, mejor dicho, de la mente concreta, cuando la utilizamos para ver, vivir, entender y comprender la vida. Estas son las fundamentales. Hay otras disfunciones en las que no voy a entrar ahora, estas son sin ningún tipo de duda las fundamentales. Y esto lo que nos tiene que llevar es simplemente a tomar conciencia, y tomando conciencia, ir poniendo a la mente en su sitio. A la mente concreta hay que serenarla. Hay que utilizarla cuando nos viene bien y mandarla que se guarde y se vaya a su sitio cuando no tiene vela en ese entierro. Y eso es un tema de práctica, es un tema de hábito, como todo en la vida. Todo en la vida es un tema de práctica y es un tema de hábito. Desde luego, en esto ayuda mucho dos cosas muy importantes. Por un lado, lo que se ha dado en conocer como la práctica de la hora. Y por otro lado, lo que coloquialmente se llama meditación. Vamos a hablar un poquito de ambas cosas. La práctica de la hora. La práctica de la hora tiene como elemento clave vivir el momento presente. Eso descoloca a la mente concreta. La mente concreta el momento presente no le gusta. No solamente no le gusta, es que no lo computa. La mente concreta está siempre entre el pasado y el futuro y el pasado. Y no se encuentra a gusto cuando nos situamos en el momento presente, cuando nos situamos en el aquí ahora. Sin embargo, el aquí ahora es nuestro espacio sagrado de libertad.
Fuera de él no somos dueños de nuestros actos. Fuera del aquí y ahora no somos dueños de nuestros actos. Para ser dueños de nuestros actos tenemos que estar atentos, tenemos que estar centrados, tenemos que estar en el aquí y ahora. Y esto es muy simple de entender. En el aquí y ahora es cuando se forjan las actitudes ante las cosas que ocurren. En nuestra vida tenemos multitud de experiencias, continuamente tenemos experiencias de todo tipo. En cualquier día de cualquier semana se nos acumulan las experiencias, se nos acumulan los hechos, los que la mente llama grandes, los que la mente llama pequeños, pero hay una enorme cantidad de hechos y de acontecimientos en todos los días. Cuando estamos en el aquí y ahora, podemos modular la frecuencia vibracional de la actitud que adoptamos ante esos acontecimientos. Podemos modular la frecuencia vibracional, permitidme que haga así como si fuera una radio, la frecuencia vibracional que adoptamos ante ese hecho, ante esa situación, ante ese acontecimiento. Me da igual que la mente lo llame grande, me da igual que la mente lo llame pequeño. Me da igual que estemos en una reunión de trabajo donde aparece una discusión de golpe, me da igual que se trate de que voy por la calle y alguien me da un pisotón. Son hechos, acontecimientos que surgen en el día a día. Pues bien, ante esos hechos, ante esos acontecimientos, la mayoría de la gente no está. Cuando ocurre, no está. Sí, aparentemente está, pero no está. Tú estás por la calle y te han pisado. Y bueno, dices, pues sí estoy, claro, sí me han pisado, claro que estoy. No, pues no está, porque no estabas en la calle, estabas pensando, vete a saber en qué. Y ocurre algo. Y entonces lo que surge de ti no es una actitud modulada por ti, sino que es una reacción. Reaccionas. Y normalmente reacciona por sistemas de creencias que han metido en tu cabeza, por sistemas de creencias que la sociedad, la familia, los medios de comunicación, los amigos, etcétera, etcétera, han metido en tu cabeza. Y sin darte cuenta eres una especie de robot que vas por la vida reaccionando robotizadamente, automáticamente, mecánicamente, pero no eres dueño de ti, no eres dueño de tus actos. Para ser dueño de tus actos tienes que estar en el aquí y ahora. Y estando en el aquí y ahora, modular la actitud con la que tú vas a adoptar ante eso que está ocurriendo. En el lenguaje coloquial, en el mundo de los refranes, de las sentencias, se nos dice, cuenta hasta 10. Muérdete la lengua y cuenta hasta 10. Esto es situarse en el aquí y ahora. Sitúate en el aquí y ahora. Y que lo que salga de ti no sea algo automático, no sea algo mecánico, sino que sea algo consciente. Estando en el aquí y ahora podemos, es la única manera de modular la frecuencia vibracional de la actitud que adoptamos ante las cosas que van ocurriendo en el día a día. Y nos dicen los psicólogos que las actitudes forjan, generan los pensamientos y las emociones. Una vez que tú ya has adoptado una actitud, de ahí ya, una vez que la actitud le has dado una determinada frecuencia vibracional, surge un pensamiento o unas emociones que van a ir en sintonía con esa frecuencia vibracional. Y nos dicen que los pensamientos y las emociones dan lugar a las acciones. Las acciones dan lugar a los hábitos y los hábitos forjan el carácter. Esa es toda la serie, pero todo tiene su génesis en la actitud con la que afrontas esos acontecimientos. La actitud, repito, da lugar a pensamientos y emociones, los pensamientos y las emociones conllevan acciones, las acciones conllevan hábitos, cuando las acciones ya se van repitiendo, y ese hábito, esas acciones repetidas van forjando tu carácter. Y todo tiene su base en el aquí y ahora. La atención plena, estar en el momento presente. Y eso efectivamente cuando se habla suena magníficamente, pero a su vez somos conscientes de lo difícil que resulta. Debería estar chupado, debería ser muy simple, pero se nos hace cuesta arriba. Y esto es una práctica, esto no tiene ningún secreto. Esto no es un asunto de nada especial, no se trata de que venga un ángel a darte con una varita mágica, no. Esto es una cosa que tú tienes que ir poniendo en marcha en el día a día, manteniendo la conciencia, manteniendo la atención plena, manteniendo la concentración. Y esto tiene mucho que ver con la denominada meditación, que es el otro componente que cuando hablamos del cuerpo mental es muy importante sacar a colación. Esta mañana hablábamos de cómo las cosas se nos cruzan y queremos buscar atajos en el desarrollo espiritual. En la meditación ocurre exactamente lo mismo. Queremos atajos. Hay gente que me dice, Emilio, yo no logro meditar. Bueno, ¿y tú qué entiendes por meditar? Y la gente lo que quiere es que en guardar silencio
y que no haya mente. Esta mañana hacía referencia al texto de los Yoga Sutras de Patanjali. Pues bien, en estos Yoga Sutras se dice que el Samadhi, podríamos denominarlo como una meditación profunda, el estado de Samadhi, se caracteriza por la desaparición de la autopresencia de la mente. La desaparición de la autopresencia de la mente. La mente siempre quiere estar presente. El estado de Samadhi, que es un estado meditativo, es ese estado en el que desaparece la autopresencia de la mente. Y esto es perfecto. Y es así. Pero ahora bien, lo mismo que comentábamos esta mañana con relación a muchas cosas. ¿Es tu momento de eso? Sí, lo del Samadhi a todos nos suena muy bien. Y a todos nos encantaría estar en un proceso meditativo donde se produjera la desaparición de la autopresencia de la mente. Pero eso es un proceso. Esto no es algo que te regalen en el Corte Inglés. Esto es un proceso. Y es un proceso que tú tienes que ir logrando. Y ese proceso, que es un camino, está también descrito. Ya lo tenemos descrito. Y los que nos lo han descrito nos dicen que no hay atajos. Y sin embargo nos encantan los atajos, queremos ponernos en silencio a meditar y que la mente se quite de en medio. Pues no. Hay un camino. Y en estos Yoga Sutras y en otros textos espirituales se nos muestra ese camino. Lo primero, que eso no está en los Yoga Sutras, eso va de mi cosecha. Lo primero, atención al ritmo de vida. Ojo con el ritmo de vida. Quizá estos Yoga Sutras, estos textos antiguos, como son muy antiguos, eso del ritmo de vida no lo computaban. Ahora sí hay que computarlo. Ojo con el ritmo de vida. Porque desde luego cuando vas a 200 por hora todo el día, vamos, ni meditación ni no meditación, es que esto es una locura. Hay que tranquilizar la agenda, hay que romper este culto a la velocidad, hay que tener una vida más serena, hay que buscar espacios donde la agenda no esté cargada, donde te des posibilidades a ti mismo de desplegar cosas que vayan surgiendo de ti. Tenemos que darle oportunidad al silencio, tenemos que darle oportunidad a la introspección, tenemos que darle oportunidad, hablaremos de ello ahora, al desarrollo de la mente abstracta, porque la mente concreta hay que callarla, pero la mente abstracta tenemos que potenciarla y mucho, porque es la clave del Antakarana, como veremos ahora. Y para eso, el ritmo de vida, el estilo de vida, la manera de vida es importantísimo. A partir de ahí, el camino que se nos ha descrito. Ya que hablamos de meditación, lo primero, atención. Guarda atención. La práctica de la atención. Estamos compartiendo por la mañana una infusión con un amigo o con una amiga. Yo lo he hecho con varias personas de las que estáis aquí. Pues bien, si lo estamos compartiendo, esa infusión con una conversación, mantente atento. Que dura 15 minutos, que dura media hora, mantente atento. Es decir, si estás, estás. Si estás conversando con esa persona, con una infusión por medio, mantén la atención en esa conversación, mantén la atención en ese encuentro. Todos sabemos que eso no pasa. Todos sabemos que al minuto, a los 5 minutos, a los 15 minutos, a los 20 minutos, tu mente se va. Surge algo en la conversación y tu mente se va. Hay palabras mágicas de evasión. La playa, en cuanto que aparece la playa en una conversación, ya te has ido a la playa. A la playa que fuiste, a la playa que vas a ir, a la que quieres volver, con la persona que fuiste, con la persona que quiere ir, ya te has ido. Teóricamente sigues en la cafetería, pero es mentira, ya no estás en la cafetería. No tenemos capacidad de mantener ni siquiera una conversación de 20 minutos, de 30 minutos con atención. Y tú quieres practicar el Samadhi, hombre, esto suena a chiste, esto suena a broma. Poco a poco, que no se trata de flagelarse, sino de tener sentido común. No nos vamos a flagelar, pero vamos a tener sentido común. Vamos a practicar la atención. Pues no, pues yo quiero meditar. Pues mira, hasta que no hayas practicado la atención, lo siento, pero aquí no hay atajos. Siguiente fase en el proceso. Se habla de la concentración. La concentración, tal como se describe en estos textos, yo diría que son muy indulgentes con nosotros, porque se nos dice que la práctica de la concentración es centrar tu mente en algo, enfocar tu mente en algo y intentar estar concentrada en ese algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que te concentras pero te descentras. Bueno, pues te vuelves a concentrar y te vuelves a descentrar
y te vuelves a concentrar y te vuelves a descentrar. A esto se llama concentración. Por eso digo que son demasiado benevolentes con nosotros, porque te permiten que te vayas, que te desconcentres. Un ejemplo de práctica de concentración. Voy a escuchar una música y voy a escuchar esa música. Ya está, vamos, más fácil. El himno de la alegría, el cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Estamos en nuestra casa, ponemos el CD, venga, pues durante los 13 minutos que dura ese movimiento voy a estar centrado en ese movimiento, escuchando la música. Fijaros, una práctica agradable, tranquila. Bueno, pues no hay manera. A los 5 minutos o a los 30 segundos tu mente se ha ido. Está pensando en que el vecino está dando porrazo, en un problema de trabajo, con quién he quedado después, qué voy a hacer este fin de semana, que tengo que comprar no sé qué para la casa. Pero por favor, ¿puedes estarte 13 minutos escuchando la música? Que además te gusta. Céntrate en eso. A esa concentración, desconcentración, se le llama la práctica de la concentración. Vamos a practicar la atención, vamos a practicar la concentración. Practicando la atención y practicando la concentración, viene después otra fase. Esa fase, tanto en la terminología oriental como en la terminología mística cristiana, se le ha llamado la contemplación. Teresa de Jesús, Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, hablaban mucho al respecto. Es más, San Juan de la Cruz es, en el ámbito occidental, la persona que mejor ha descrito lo que se vive en un proceso de contemplación. ¿El proceso de contemplación en qué radica? Bueno, pues si en la concentración decíamos que te concentras pero te descentras, te concentras pero te distraes, la contemplación es cuando ya no te distraes, estás concentrado, ya está. Escucho la música. Estoy pensando en la alineación de mi equipo de fútbol, fijaros qué chorrada. Bueno, pues estoy pensando la alineación de mi equipo de fútbol. Centro la mente en un espacio, centro la mente en algo y no me voy, no me distraigo. Eso es contemplación. En la concentración nos distraíamos, aquí ya no hay distracción, aquí está ya ahí, enfocado, ¿vale? Eso sí, en la práctica de la contemplación hay dos niveles, la contemplación superficial y la contemplación profunda. La contemplación superficial, volvemos al ejemplo de la música, todos conocemos la pieza, ¿no?, del himno de la alegría, lo estamos escuchando y no estamos en fase de concentración, que nos distraíamos a veces, no estamos ya en fase de contemplación, con lo cual no hay distracciones. Ahora bien, se llama contemplación superficial a la práctica donde, aunque estás centrado en la música, permitidme que lo diga así, la estamos interpretando, la estamos escuchando y estamos centrados en ello, pero a la par la estamos interpretando. ¿Qué significa que la estamos interpretando? Que en tu mundo emocional y mental esa música está teniendo influencia. Está diciendo, oye, lo que me está llenando esta música, o esta música qué bella es, lo que me inspira. Estás interpretando la música. Ahí la mente está haciendo de las suyas. Es verdad que estás concentrado, estás centrado ya en la música, pero a su vez la estás interpretando porque emocionalmente y mentalmente estás teniendo opiniones, por decirlo de alguna forma, acerca de ella. Esa es la contemplación superficial. La contemplación profunda es cuando se acaba esto de interpretar. Escuchas la música y escuchas la música. Ya está. No hay nada en tu mundo emocional, no hay nada en tu mundo mental que se distorsione, que vibre. No, ya está. Estoy escuchando la música. Ya está. Esta es la contemplación profunda. Esta es la contemplación profunda que San Juan de la Cruz llamaba la alta contemplación. La alta contemplación. Y practicando la atención, la concentración, la contemplación superficial, la contemplación profunda, se nos van encarnaciones y encarnaciones, se nos van vidas y vidas. Y sí, llegará un momento en el que podamos de alguna manera afrontar ya esta parte de la práctica que es Samadhi. Pero esto, hoy día, para la inmensa mayoría de los seres humanos, no deja de ser un dato, no deja de ser algo informativo, porque no estamos todavía en condiciones de llegar a eso. Hay quien lo ha conseguido, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús. Al Samadhi, que es eso que va más allá de la contemplación profunda, al Samadhi, que es el momento en el que la mente desaparece, fijaros que en la atención está la mente, tú estás atento, en la concentración está la mente por medio.
En la contemplación está la mente también. En la contemplación superficial está la mente, porque mentalmente estás interpretando la música. En la contemplación profunda ya empieza a desaparecer la mente. Y cuando la mente ya se quita de en medio por completo, es lo que se llama samadhi. Vamos, samadhi o como queráis llamarlo. En el lenguaje de Teresa de Jesús y de Juan de Yepes, éxtasis. Éxtasis. Y San Juan de la Cruz tiene un poema que describe el éxtasis. Ese éxtasis que deviene de la alta contemplación. Y lo sabéis el poema, lo habéis escuchado seguro. Es un poema un poquito largo, pero que tiene como característica que repite mucho una expresión. Comienza diciendo: quedéme donde no supe, entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y sigue poniendo otros ejemplos, y siempre termina: y toda ciencia trascendiendo, y toda ciencia trascendiendo, y toda ciencia trascendiendo. Esto es el éxtasis, esto es el samadhi. ¿Dónde estás? En ningún sitio. No se puede definir, no hay palabras que puedan expresar qué es lo que estás viviendo, porque ya no hay mente, porque la autopresencia de la mente ha desaparecido. Y a partir de ahí se nos dice que el samadhi tiene muchas fases. El samadhi con semilla, el samadhi sin semilla. Se nos cuenta en todos estos textos clásicos cómo gracias al samadhi podemos tener la capacidad para situar nuestra conciencia voluntariamente en el plano que consideremos oportuno. Cuando hablábamos esta mañana del plano físico, del plano astral, del plano mental, en la práctica del samadhi, pero hay que llegar ahí, claro, hay que llegar ahí, nuestra conciencia la podemos colocar donde queramos. Podemos situar nuestra conciencia en el yo físico, pero lo podemos situar en el yo emocional y pasearte por el plano mental como nos paseamos por el plano físico cualquiera de nosotros, o hacerlo por el plano mental, el emocional, el mental. Eso son cosas que se va posibilitando con la práctica del samadhi. Pero rebobino. Vamos a situarnos donde estamos de verdad. ¿Cómo estáis con relación a la atención? ¿Cómo estáis con relación a la concentración? ¿Cómo estáis con relación a la contemplación superficial? ¿Cómo estáis con relación a la contemplación profunda? Ahí está. Ese es nuestro material de trabajo. Tenemos garantizado que por ese sendero se llega a samadhi. Y el samadhi abre las puertas del nirvana. Pero vamos a ser sensatos. Queda mucho trecho. Y no hay atajos. Este camino está totalmente definido. Es un mapa que está compartido por nosotros, por todos los sabios y sabias que lo han recorrido. Y todos nos dicen: no hay atajos. No tengas prisa, pero tampoco pierdas el tiempo. No hay atajos. Todo esto tiene que ver con el ámbito mental. Y en particular con esta tranquilización, esta serenidad que le tenemos que aportar a nuestro ámbito mental inferior, a nuestro cuerpo mental. Pero claro, tenemos la mente abstracta. La mente abstracta es el nivel superior de la mente. Os comentaba que la mente abstracta está ya en nuestro yo superior. Ahora lo desarrollaré. Lo que sí quiero ahora es centrarme fundamentalmente en cómo se desarrolla la mente abstracta. ¿De qué manera? Ya que la tenemos, ¿cómo la desarrollamos? Porque el desarrollo de la mente abstracta es lo que va a permitir que ese puente, esa conexión que hay entre el nivel mental inferior y el nivel mental superior, que está como embrión, crezca, se desarrolle y se abra. Los antiguos muy antiguos, mucho antes de Jesús de Nazaret, se referían a la antacarana como un cáliz. Se referían a la antacarana como un cáliz. Y hay que abrirlo. Se abre el cáliz. Y se abre el cáliz para que, también lo comentaba anteriormente, para que lo que somos por fin empiece a llover sobre el coche que estamos utilizando pasajeramente, efímeramente en esta encarnación. Para que la antacarana se abra y se desarrolle, es imprescindible desarrollar la mente abstracta. ¿Cómo se desarrolla la mente abstracta? Vamos a empezar con una pregunta. Entendiendo por mente concreta lo que ya hemos comentado. El uso de la mente para las cosas del día a día. Para el sota, caballo y rey de todos los días. Y llamando mente abstracta a la parte de nuestra mente que enfoca lo trascendente, que atiende y se ocupa de lo trascendente, de las grandes preguntas, planteado así, os pregunto, en vuestro día a día, pensar
hoy estamos a sábado, en el sábado pasado, desde que os levantasteis hasta que acostasteis, en el uso que le disteis a la mente, ¿qué tanto por ciento de ese uso fue a través de la mente concreta y qué tanto por ciento de ese uso fue a través de la mente abstracta? Haceros esa pregunta con frecuencia. No he puesto el ejemplo del día de hoy porque el día de hoy, claro, como estamos en el taller, estamos dando mucho baqueteo a la mente abstracta. Pensar en un día normal, entre comillas, de vuestra vida. Cuando os vais a la cama, del uso que le he hecho de la mente, el nivel mental inferior, ¿qué tanto por ciento ocupa? Y el nivel mental superior, ¿qué tanto por ciento ocupa? Para la mayoría de los seres humanos, la proporción es 100% para la mente concreta, 0% para la mente abstracta. Para la inmensa mayoría de los seres humanos. Son muchísimos los seres humanos que la mente abstracta no aparece a lo largo del día, porque no se plantea nada trascendente a lo largo del día. Estamos tan en el lío del Montepío que no salimos de él. Y la mente que estamos utilizando es la mente concreta, el nivel inferior. Eso es así. Y claro, de esa forma no hay antacarana que valga. Y no hay lluvia de yo superior que valga. Es que es imposible. Tenemos que desarrollar la mente abstracta. Y para desarrollar la mente abstracta, la humanidad ha utilizado 3 grandes mecanismos que aparentemente están en conflicto entre ellos, pero es mentira, no están en conflicto, porque los 3 mecanismos tienen el mismo fondo común. Me refiero a la espiritualidad, a la filosofía y a la ciencia. Espiritualidad, filosofía y ciencia. Fijaros que la espiritualidad, la filosofía y la ciencia, las pocas personas, que han sido muy pocas, que de verdad le han prestado atención a lo largo de la historia de la humanidad a estos campos, se están planteando lo mismo, se están formulando las grandes preguntas. ¿Qué hace una persona que esté metida en el ámbito de la espiritualidad? Hacerse las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la existencia? Esas son las preguntas que están ahí, debajo de la espiritualidad. Pero esas preguntas también se las hace el filósofo. Da igual la contestación a la que llegue. Da igual que sea Jean-Paul Sartre que llegue a la conclusión de que no hay nada. Bueno, pero para llegar a la conclusión de que no hay nada, y él hablaba de la náusea ante la nada, él tuvo que darle muchas vueltas a través de su mente abstracta. Podemos compartir o no su conclusión, pero le dio vueltas a la mente abstracta. No digamos los filósofos griegos, que le dieron miles de vueltas a la mente abstracta. Aristóteles, Platón, Sócrates y toda la playa de filósofos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Han desarrollado la mente abstracta. Se han planteado las grandes preguntas de la existencia. El por qué estamos aquí, qué es la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por fin la ciencia. La ciencia, coincidiréis conmigo, que se hace esas mismas grandes preguntas. Ahí están los científicos, ahí están los físicos cuánticos, los astrofísicos, ¿qué se están preguntando? El origen del universo, el origen de la vida, el origen de esta realidad, la posibilidad de que esta realidad tenga otras realidades. Están planteándose las grandes cuestiones. La espiritualidad, la filosofía, la ciencia desarrollan la mente abstracta. Pocas personas la han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, pero sí nos han mostrado el camino. En la medida en que nuestra mente le dedica atención a lo espiritual, a lo filosófico y a lo científico, a uno, o a los 3, o a 2 de los 3, estamos desarrollando la mente abstracta. Y para esto, además, esto se puede hacer de muchas formas. Esto se puede hacer viendo un documental, esto se puede hacer leyendo un libro, esto se puede hacer quedando un grupo de amigos, yo qué sé, una vez al mes, oye, vamos a leer conjuntamente un libro. Yo qué sé, La República de Platón, ya que salió esta mañana, o El conocimiento de sí mismo de Taimmi, ya que ha salido esta tarde. Vamos a leerlos conjuntamente y cada día del mes, cuando nos vamos viendo mes a mes, nos ponemos de acuerdo en leernos un capítulo. Venga, para la primera cita mensual, el primer capítulo, para la segunda cita mensual, el segundo capítulo. Y uno del grupo de amigos, aunque todo lo leemos, todo lo estudiamos, uno, llegado el día, adopta la responsabilidad de hacer una especie de resumen. Aunque los demás también se lo han leído, pero uno hace como en los temas de tribunales llaman el ponente, no hace un poco como ponente. No porque los otros no se lo hayan estudiado, que si no esto no vale para nada, los otros también se lo han tenido que estudiar, pero uno hace como de ponente, hace como un resumen. Y ese resumen es lo que vale para que empiece ya el diálogo.
Y ahora ya cada uno empieza a hacer su aportación. Mira, pues yo esto lo veo así, pues yo esto lo veo así, esto que tú has dicho quizás haya que enfocarlo de esta forma. Oye, no, pues yo percibo que hay que enfocarlo de esta otra forma. Esto es un tema divertido. Esto es un tema de pasarlo bien entre amigos y después te podía tomar una cervecita y a dar un paseo. Esto es un tema maravilloso. Bueno, pues esto desarrolla la mente abstracta. La mente abstracta, en definitiva, se desarrolla a través de cualquier mecanismo el que se os ocurra, que contribuya para que os planteéis cuestiones que van más allá del sota, caballo y rey de todos los días. Y con esta práctica podéis ir percibiendo que a lo largo del día, cuando termine la jornada y te vayas a la cama, digas, oye, hoy la mente concreta se ha llevado el protagonismo, pero ya no ha sido del 100%, oye, porque ya la mente abstracta ha estado un 5, ha estado un 10% presente, porque he leído este libro, porque he tenido esta conversación, porque he tenido este encuentro, porque he asistido a esto. Ya ha tenido ahí una presencia la mente abstracta que os ha llevado a formularos otras cuestiones. Y poco a poco, intentar que esa mente abstracta vaya teniendo mucha mayor presencia. Claro, cuando tenemos foros como este, esto es magnífico, porque sin darte cuenta, el 30, el 40, el 50% del uso de la mente es mente abstracta. Pero hay que intentar buscar mecanismos e instrumentos para que esto sea así siempre, no sea una excepción, no sea una excepción. Esto requiere perseverancia. Con relación al mundo del ego, al mundo del yo físico, mental y emocional, ya está bien de trabajo, ya está bien de esfuerzo. Pero desde el punto de vista espiritual hay que hacer muchas cosas. No las egoicas, no estas tonterías del tener, del hacer, el tener una reputación que nos envuelven en el lío del ego. El tener. Hoy nos reíamos porque Lunita le hemos traído una pelota. Hemos cometido el error de, en el rato de descanso que hemos tenido, de dejarle la pelota. Bueno, ha sido incapaz de descansar el animalito. Ha estado permanentemente atenta a la pelota, como temiendo que en cualquier momento se le quitara la pelota, se le perdiera la pelota. No ha podido descansar. Y hemos hecho esa reflexión, oye, qué curioso, ¿no? El tener, el poseer, los problemas que origina. Este animal no ha podido descansar porque hay algo que le llama mucho la atención, que quiere tenerlo, y para no perderlo, no se lo vaya, en fin, en su mundo emocional, lo que quería es estar pendiente de la pelota, no le fuera a pasar algo a la pelota, y debido a ello no ha descansado. Conclusión, la pelota hay que guardársela, porque ya al no ver la pelota, durante 3, 4, 5 minutos está así como buscándola, pero después ya se cansa de buscarla, se olvida de la pelota y puede descansar, ¿no? Esto que le pasa a un animal nos pasa también a nosotros. El lío este del tener, del poseer, qué follones nos metemos, ¿no? Qué follones. Todo ese mundo hay que podarlo. Ahora bien, en el desarrollo espiritual sí hay que hacer cosas. En el ámbito espiritual, en el ámbito de nuestro yo superior. Y también a esto se han referido todos los maestros espirituales. Jesús de Nazaret hablaba mucho de fe. Fe. Si tuvierais la fe de un grano de mostaza, moveréis montaña. Si tuvierais la fe de un grano de mostaza, haréis lo mismo que yo y mucho más. Y el tío se quedó tan fresco, ¿no? Pero ¿qué es eso de la fe? Afortunadamente lo sabemos. Sabemos que en arameo se tradujo a griego y es una palabra pistis que cuando después se tradujo al latín ya se desvirtuó, porque hay muchas complejidades a la hora de hacer traducciones. Y la palabra pistis, que fue la que utilizó Jesús, significa 3 cosas: compromiso, confianza y perseverancia. Compromiso, confianza y perseverancia. Estos son elementos claves para el desarrollo de la mente abstracta. Compromiso, ¿con quién? Contigo. Comprométete contigo mismo. Comprométete con tu encarnación en este momento. Que valiente la has liado, de buscar un cuerpo, unos padres, Dios mío, y estamos aquí y ahora, y se nos va el tiempo. No, hombre, no, comprométete contigo, comprométete en sacarle rentabilidad a esta encarnación. Siguiente elemento, confianza. Hemos hablado de ella. Confía en la vida. Confía que todo lo que ocurre en tu vida tiene su sentido, que todo tiene que ver contigo, que tiene que ver con tu desarrollo espiritual. Confía. Que ni un cabello de tu cabeza se cae si no es por la voluntad del Padre. Confía. Y por fin, perseverancia. Esto no es un tema de una vez al año, ni un taller de vez en cuando. Esto es una práctica cotidiana, que además es placentera, afortunadamente, que no es una cosa que te hay... No, es que esto es maravilloso. Y cuando vas adquiriendo la dinámica, cuando vas adquiriendo el hábito, esto es sensacional.
Y ya te puedes ir a la cama por la noche diciendo, oye, pues el 60% del día he estado desarrollando la mente abstracta y solamente el 40% ha sido la mente concreta. Cuando eso se lleva a cabo, el Antakarana se empieza a abrir. Y cuando Antakarana se abre, empieza la lluvia, empieza la lluvia, empieza la lluvia. Y nuestro yo superior, cuerpo causal o alma humana, el elemento de alma universal o Buddhi y el componente espíritu empiezan a llover sobre nosotros. E influyen y afectan a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras conductas y a nuestros comportamientos. Y sin darnos casi ni cuenta somos otros. Empezamos a vivir de otra manera, empezamos a ser distintos. Se está produciendo la transformación. Se está produciendo la transformación.